Bueno, hola, hola. Acá estamos empezando la unidad 6 de la materia de Dirección de Recursos Humanos. Dejamos la clase grabada lunes 16 de octubre. Bueno, vamos a ver si puedo pasar la diapositiva. Y bueno, nos ponemos en situación, como hacemos siempre. ¿Qué nos toca en esta unidad 6? Todo el subsistema de organización de recursos humanos. ¿Cómo organizamos a la gente con la que trabajamos? Ahora en esta primera parte, ya el lunes que viene seguimos con la segunda parte, pero y con la tercera y la cuarta, porque es larga esta unidad. Creo que de hecho es la más larga. En esta primera parte vamos a ir viendo remuneraciones. A ver. Y bueno, arranquemos rapidísimo porque la idea no es agotarlos con una grabación eterna, sino ir bien rápido. Bueno, en este subsistema de mantenimiento de recursos humanos teníamos, como les decía, remuneración. Bueno, cómo premiar a la gente, cómo motivar a la gente. Después prestaciones sociales, higiene y seguridad, que ahí vamos a hacer un poquito el foco también en la semana que viene. Y relaciones sindicales. Bueno, para higiene y seguridad, ustedes ya saben que existen carreras larguísimas, que incluso acá en la UTN también las damos. Eh, Tecnicatura 3 años, es parecida a la licenciatura nuestra. 2 años más o un año y medio más, dos más para la licenciatura. ¿Cómo será de serio el tema de la higiene y seguridad? ¿Cómo será de importante? Existe ley, existe decreto, existe, bueno, un montón de legislación. Y con relaciones sindicales, también es un tema bastante extenso, un tema largo, da para muchísimo, pero bueno, nosotros lo vamos a ver por arriba. Hoy nos encargamos de remuneración. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué es la remuneración? La gente trabaja, nosotros, los que trabajamos, incluso entre ustedes, entre los alumnos también pasa esto. Eh, Estamos invirtiendo nuestro mayor recurso que es la vida, nuestro mayor recurso que es el tiempo, en un trabajo. Y lo mismo le pasa a cualquier empleado. Y por otro lado, las organizaciones eh, también se la juegan cada vez que contrata a alguien, cada vez que nosotros contratamos a una persona. Es decir, de los dos lados. Eh, y esa riqueza que genera el empleado en la organización es la que le da el lugar justamente en el puesto de trabajo. Si no proporcionáramos un servicio que en definitiva termina generando cierta riqueza, no tendría sentido. Bueno, entonces, ¿qué aporta cada uno? Bueno, los proveedores van a contribuir a la empresa, a la organización con las materias primas y demás, y se van a llevar una parte de las utilidades. Los inversionistas aportan el cash, capital y créditos, y se terminan llevando utilidades y dividendos. ¿Y el empleado qué aporta? Bueno, aporta conocimiento, esfuerzo, habilidad, y se termina llevando ¿qué? Salario y prestaciones y remuneración. ¿Sí? Y bueno, a su vez los clientes también hacen lo suyo, porque el cliente aporta el, el momento que nos está comprando algo, es decir, la adquisición de bienes, y que se lleva calidad, precio, satisfacción, en el caso de que se los lleve. Y si no, no vuelve. Sigo. Hay dos tipos de, de remuneración, ¿sí? Por eso se dice que la remuneración o el salario tiene un carácter multivariado. Así lo van a ver ustedes en los libros de administración de nuestro amigo Hidalberto Chavenato, y explica que tiene dos, la remuneración económica directa, que sería el salario, bonos, premios, comisiones, en el caso de la gente que trabaja en ventas, y una remuneración indirecta, que serían las vacaciones, gratificaciones, bonos, etcétera, ¿sí? Que son parte de la remuneración. Bueno, por definición el salario es la remuneración monetaria, ¿sí? Es lo que le paga el empleador hasta acá es tan obvio lo que estoy diciendo, pero avancemos un poquito más. Yo sé que ustedes ahí están pensando, uff, qué obvio. Sí, es la remuneración monetaria
y la plaga no la paga que le entrega el empleador al empleado. ¿Sí? ¿Sigo? La palabra salario viene de salarium, que viene del latín. Ahí les puse una imagen que está fabulosa para que se ve la sal gigante atrás. ¿Por qué? Porque en la época del Imperio Romano se les pagaba con sal, justamente, porque era un bien absolutamente escaso y muy valioso. Era como ahora el oro, pero bueno, en esa época era era la sal. Por eso se llama salario. Existe un salario que es directo, que se refiere a la contraprestación de dinero. Es plata, no le busquemos la vuelta. Y una indirecta, que yo les decía recién, y acá les puse la imagen exacta para que se la acuerden, para que se lo graben, la indirecta, las vacaciones, gratificaciones, etc. Incluso se dice que una forma de remuneración indirecta, además de horas extras y demás, la cuestión de riesgos, por ejemplo, todo lo concerniente a los EPP, es decir, los elementos de protección personal, se puede considerar, o mejor dicho, se considera como remuneración económica indirecta. Entonces, para cerrar este tema, la suma del salario directo, que serían la plata, el cash, más el indirecto, ¿sí? Todo esto que estamos hablando, estas vacaciones que están pagadas, eh, licencias de todo tipo, horas extras y demás, todo eso, el directo más el indirecto, constituye la remuneración. Pero hay algo en mi interior que me dice que ustedes todo esto ya lo saben, de otras materias o de la vida. Así que sigo así, rapidísimo. La remuneración, ¿para qué nos sirve? ¿La gente vendría a trabajar si no le pago? Hay casos que tal vez sí, gente que recién termina la universidad, bueno, trabaja un tiempo para adquirir experiencia, pero son casos muy mínimos. Entonces, ¿para qué me sirve como empresa, como administrador, la remuneración? Para motivar, para recompensar, no solo por una cuestión de justicia, sino también porque si no, no tendría acicate, no tendría motivación el empleado para hacernos el servicio que nos hace. Eh, y de hecho, que me gustó este concepto, es la razón principal por la cual una persona busca empleo. Si uno toma 100 personas y les pregunta, ¿por qué estás buscando este trabajo o aquel trabajo, o por qué buscaste trabajo el día que lo buscaste? Muy probablemente nos enteremos que fue para conseguir un salario. Y muchos cambian de empleo justamente también por el tema del salario. Bueno, aunque hay muchas variables también que son de otra índole y que ya creo que lo hemos hablado también. Bueno, ¿cuánto cuestan los salarios? Cuanto más automatizada sea la producción, por supuesto que vamos a tener menos inversión en capital humano, o sea, en capital eh, por trabajo remunerado, ¿sí? Cuanto menor sea la reproducción del salario, eh, perdón, cuanto menor sea la repercusión de los salarios en los costos de producción, eh, va a ser más óptimo el balance final. ¿Sí? Sigamos, sigamos. Concepto de administración de sueldos y salarios. Vamos a los conceptos. Por concepto, la administración de sueldos y salarios son el conjunto de normas y procedimientos que pretenden establecer y mantener o mantener estructuras de salarios justas y equitativas. Yo no sé si ustedes lo vieron en otra materia, pero existe toda una estructura de salario. Es decir, no es azaroso que una persona cobre tanto y la otra persona cobre tanto más o tanto menos. Por eso la imagen acá es muy gráfica cuando ya empezamos a hablar de estos temas, de la estructura de salarios. Esa es estructura, ¿sí? ¿Por qué se llama estructura? Justamente porque es una relación que existe entre un puesto y otro. Existe una relación horizontal entre puestos que son idénticos
Es imposible que en una misma empresa dos puestos idénticos tengan un salario base distinto. Puede haber una modificación por antigüedad, por ejemplo, o por alguna otra asignación, pero en general, a puestos idénticos, no sé, 20 cajeras de un mismo supermercado, de base deberían cobrar lo mismo. A menos que después, bueno, sufra modificaciones por horas extras, por antigüedad, como decíamos, y otras variables que puedan estar. Pero a nivel horizontal deberían ser todos los salarios igual. Y hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque se genera mucha fricción si existe una percepción de injusticia por parte del, pero muchísima fricción se genera. El empleado está eh, meses a veces eh, generando una situación conflictiva y generando conflictos de muchas cosas, cuando en realidad lo que le pasa es que percibe esa injusticia. Bueno, en la administración de sueldos y salarios hay que fijar unos objetivos y, bueno, uno de los primeros es remunerar a cada empleado de acuerdo con el valor del puesto que ocupa, que es lo que estábamos diciendo recién, siempre yo adelantándome, la ansiedad me mató. La segunda, recompensar adecuadamente por su desempeño y dedicación. eh, y acá está esta variación que puede haber entre un empleado y otro, por ejemplo, por calidad a dos puestos iguales, bueno, por calidad de la gestión de cada uno de los dos, ¿sí? Y se puede medir desde distintos puntos de vista. Volvamos al caso de las cajeras. Y bueno, y si la cajera tuvo muchas críticas positivas de los clientes, bueno, yo tal vez puedo darle un premio. Entonces ahí cambiaría lo que está percibiendo. Bueno, entonces ahí vamos a recompensar adecuadamente por el desempeño, que en el caso más gráfico sería el caso de un vendedor o de dos vendedores, ¿no? De dos vendedores, bueno, ahí se ve mucho más tangible cuando se cobra por comisión. Ahí se recompensa adecuadamente según el desempeño. Bueno, otro de los objetivos, atraer y retener a los mejores candidatos, eh, promover al personal, lograr que los empleados acepten un sistema de remuneración, que no es fácil, para colmo, en el nuestro, que es un país con tasa de desempleo alta, generalmente el empleado acepta lo que sea, pero lo acepta porque no le queda otra, no lo está aceptando porque realmente crea, muchas veces, no digo que sea siempre, pero muchas veces no lo acepta y uno cuando se sienta un 15 minutos a charlar te das cuenta que no está a gusto. Entonces, bueno, este punto 5, lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración, muchas veces sí lo aceptan, pero en la forma, pero en el fondo, y es charlable. Por eso es interesante muchas veces eh, tocar el tema de las posibilidades que tiene la empresa de pagar más o no tiene más posibilidades. Y ahí es cuando se llega a un acuerdo sincero, donde se llega a un acuerdo en que el empleado no se quede con ese resentimiento que viene trayendo. Bueno, el sexto punto, que otra vez me adelanté, es el del equilibrio entre las posibilidades del salario y los intereses de la organización. Acá dice los intereses financieros de la organización, como si la palabra financiera, bueno, una vez se lo toma como una connotación negativa, y no, son los intereses reales, porque si la organización, bueno, y ustedes lo saben mejor que nadie, si no llega a un nivel de ganancia, termina desapareciendo y nos terminamos quedando todos sin empleo. Es decir, y la sociedad se ve privada de ese servicio que estamos ofreciendo. Es decir, no es menor el tema de prosperar como organización. Bueno, remuneración. Lo que hablábamos más temprano, cómo extraño el chat y que hagan preguntas y interactuar con ustedes.
No les puedo explicar. Bueno, remuneración económica y extraeconómica, eh, la directa y la indirecta. Ay, en la indirecta, sobre todo, prisman los conceptos legales, ¿sí? Y la directa también, porque hay muchísimos convenios colectivos. Nosotros acá en el país tenemos tantos convenios y tantos acuerdos gremiales, salariales y demás, que también no nos permiten movernos mucho. Depende del rubro que sea, pero no hay tanta libertad de salario como en otros países. En, no sé, en otros países es distinto, es distinto. No me quiero ir por las ramas, pero es distinto. Bueno, y acá queda en el PowerPoint que yo voy a subir, supongo que en un PDF, todas los ítems más importantes en cuanto a la remuneración económica y la extraeconómica. La extraeconómica, como les decía, la calidad de vida, el reconocimiento, incluso hay ciertos activos intangibles como el yo trabajé en tal empresa que tiene tanto renombre que le hace un peso al currículum importante. Hasta esas son extraeconómicas. Eh, a veces mucha gente, por ejemplo, para mí, trabajar acá en la UTN siempre ha sido un orgullo, ha sido algo importante. Incluso en lo real, en lo fáctico, me ha abierto muchas puertas el hecho de nombrar a la UTN. Por eso ustedes también, yo ya se los dije en otra clase, pero siempre tengan en cuenta el valor de lo que significa la Universidad Tecnológica Nacional en el título de ustedes. Así como yo lo valoro en mi currículum, el nombre UTN. Bueno, esto mismo pasa con otras cuestiones extraeconómicas. Por ejemplo, las capacitaciones. Por eso siempre en recursos humanos yo, y esto me hago cargo yo, eh, siempre les recomiendo mucho a todos mis alumnos de higiene y seguridad, y ahora lo voy a hacer con ustedes también, en todas las capacitaciones dar certificación. No nos cuesta nada. Tengo que imprimir, bueno, yo señalo la impresora como si ustedes la vieran, pero tengo que imprimir 20, 30, 100 certificados, no me cuesta nada. Sello, firma, fecha, me sirve. Depende del tema que sea. Supongamos que el tema es de higiene y seguridad, me sirve para la RT, me sirve certificar la capacitación, ¿no? Me sirve en caso de accidente laboral. Yo ya estaba, todo esto estaba capacitado. Le sirve al empleado como una remuneración extraeconómica esa certificación del curso o capacitación que se haya dado del tema que sea. Por eso son todos estos activos que se está llevando el empleado o que está acumulando, está atesorando el empleado sin necesidad de hablar de que se vaya, pero son activos que pesan como una remuneración extraeconómica. ¿Sí? Sigamos. Eh, punto 6.3. Valuación y clasificación de los puestos de trabajo. Valuación, que no es lo mismo que evaluación, que es lo que estuvimos viendo, la evaluación de desempeño. Esta es una evaluación. Podría llamarse evaluación de puestos, pero no, porque esto es lo que queremos transmitir con esta palabra evaluación, es darle un valor, ¿sí? Para después, yo le doy un valor cualitativo, por ejemplo, y después ese valor cualitativo lo paso a lo cuantitativo y le pongo un salario y lo cierro en un número, ¿no? Entonces, bueno, se pueden clasificar o evaluar los puestos de distintas maneras, pero lo importante es hacerlo en una base que sea realmente consistente, que sea justa, que no suene tan subjetiva, ¿no? Sino todo lo contrario, que se note, que se advierta que es una evaluación objetiva. Entonces, con criterios objetivos. En la unidad, ustedes van a encontrar varios métodos para hacer esa evaluación de una forma bien objetiva, bien seria, sobre todo muy seria. Esperen que voy a tomar un poco. Entonces, ¿cómo hago esa evaluación? Tengo que ver necesariamente el contenido del puesto.
Esto ya lo venimos hablando en la unidad anterior, en la 5, cómo se evaluaban los puestos de trabajo y demás, no solo hablando, lo hemos venido trabajando en los trabajos prácticos. Entonces, bueno, ahora podemos hacer otra evaluación. ¿Y qué voy viendo? ¿Qué hace el empleado? ¿Qué hace? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánta carga tiene? ¿Se acuerdan del formulario LES? ¿Cuánta carga mental? ¿Cuánta carga física? ¿Cuánta carga temporal? ¿Cuántos días por la semana? ¿Cuánto tiempo? Eh, es lo mismo una persona que trabaja en un pozo petrolero, lejos de su familia, que una que trabaja cerca de su casa. Son todas cuestiones que empiezan a ponderar cuando estoy evaluando, haciendo una evaluación de puesto de trabajo. ¿Cómo hace lo que hace? ¿Quién lo supervisa? ¿O a quién supervisa? ¿Cuánta gente está supervisando? ¿Dónde lo hace? Que es lo que hablábamos recién, el ambiente de trabajo. Son condiciones eh, lindas, condiciones inhóspitas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hace el empleado lo que hace? Lo hace sintiendo, días atrás veía un puesto de trabajo que me llamó enormemente la atención, en una obra social. Las mujeres, eran todas mujeres que atendían a ancianos, una obra social, PAMI, y una de ellas me dijo algo muy interesante. Yo lo que hago lo haría aunque no me paguen, porque estoy atendiendo a ancianos que no saben hacer sus trámites por internet y que sufren de tener que pedirle ayuda a algún hijo, a algún nieto, porque no le dan la ayuda. Entonces, esta persona se sentía tan bien. Entonces, ahí yo pensé en la evaluación, está justo entroncando con nuestro tema de hoy, en esta evaluación de puestos. Eh, ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuáles son los objetivos del puesto? ¿Es lo mismo un puesto de trabajo donde da un servicio a la comunidad y la persona se siente realizada como ser humano, como en el caso de esta empleada de PAMI? ¿O no? Hay otros puestos que no, donde uno no se siente tan realizado como ser humano. Si ustedes, administradores, ayudan a una empresa a salir adelante y esa empresa está dando un servicio a la comunidad, un servicio esencial, supongamos, no sé, un hospital, institución educativa, esos servicios que no pueden no estar, no deberían nunca no existir. Entonces, ¿es lo mismo? No. Todo eso lo voy evaluando. Sí, porque si no me engancho con los temas y me copio. Eh, bueno, como les decía, existen varios métodos para hacer esta evaluación. Eh, Puedo hacer una comparación. El tema es que nosotros estamos muy acostumbrados acá en Argentina a comparar el puesto, pero lo malo es que lo estamos comparando con otras empresas. Entonces muchas veces en nuestra política salarial pondera más la empresa de enfrente que la nuestra propia. Bueno, cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No, ¿cómo puedo hacerlo? Haciendo comparaciones cuantitativas, cualitativas o básicas. E incluso puedo ver el puesto como un todo, un puesto contra otro puesto, un puesto contra una escala de clasificación, eh, y ahí existe también la evaluación por puntos, es decir, yo le voy dando, voy puntuando, le voy dando una puntuación a determinados ítems dentro del puesto, y después, finalmente, bueno, un puesto dentro de la empresa, a ver, eh, ay, no se me ocurre un ejemplo, pero muchas veces, supongamos, un hotel, vamos a ver, un hotel que tiene que conseguir turistas y voy a hacer una evaluación de ese vendedor de plazas dentro de mi hotel por cantidad de plazas que vendió. Pero no me doy cuenta que hay otro vendedor que en realidad está abriendo mercados, dando a conocer mi hotel, y tal vez no tenga la recompensa en este momento, pero sí va a venir a largo plazo, porque está generando una imagen positiva, porque está generando, bueno. Entonces, bueno, ¿cómo nombro yo? ¿Cómo voy a evaluar? Bueno, le pongo puntos, le pongo puntos. Entonces, tal vez le doy una puntuación alta
a ese trabajo de abrir mercados y le pongo otro tipo de puntuación al trabajo de conseguir el cliente en el momento y después hago una ponderación final y tal vez me dé, bueno, habría que ver el caso. Pero es interesante tener una política propia de sueldos, no estar mirando solamente cuánto paga el vecino, el competidor, ¿no? Eh, bueno, acá lo mismo, me adelanté, como siempre. Eh, que los puestos son eminentemente comparativos. Es eso. Y bueno, una vez que lo empiezo a comparar, me doy cuenta que puedo hacer una jerarquía. Tal puesto es más importante que otro en mi empresa, tal puesto es clave, es esencial, o la persona que lo ocupe tiene que ser una persona tan capacitada, tan competente en el término de, ¿se acuerdan las competencias que las venimos trabajando un montón? Bueno, eh, que tal vez esas competencias que lo hacen único, para ir a un extremo, un Messi. Messi tiene ciertas competencias que no tiene nadie. Por ejemplo, no sé, logra activar no solamente el tema del fútbol, sino que activa el merchandising de una empresa, de un club, no sé a cuánto, no quiero largar un número que no tengo la certeza, pero yo sé que debe ser muy elevado el número de cómo se activa la venta de remeras, camisetas, etcétera, y todo eso. Entonces, esa persona, en mi jerarquización de puestos, esa persona que es única, que hace única, o un chef muy importante, hace único, entonces le voy a dar una jerarquía especial, ¿sí? Bueno, después existen otros criterios, comparación de factores se hace también, en fin, existen categorías de puestos. Hay puestos, bueno, parecido a lo que estaba diciendo recién, ¿por qué me adelanto en todas las filminas? Lo hago y no lo puedo evitar. Es la ansiedad, yo creo. Bueno, puestos no calificados, puestos calificados y puestos ya que son absolutamente especializados, eh, no sé, que requieren de esa persona con esa especialización que le es propia, que es difícil de conseguir, ¿sí? Entonces, bueno, se pueden dividir los puestos en este criterio también. Me apuro porque me imagino que no es divertido escuchar una clase grabada, ¿no? Bueno, método de comparación de factores. Entonces, ahí sí ya puedo comparar también eh, requisitos mentales, cuáles son las habilidades que requiere este puesto, cuáles son los requisitos físicos, la responsabilidad, generalmente la responsabilidad es la que pondera muchísimo más fuerte. Y las condiciones, también las condiciones de trabajo ponderan un montón. Por eso son tan lindos los salarios en esos puestos de trabajo eh, de empresas que están en la Patagonia, en lugares muy inhóspitos y demás, porque las condiciones suelen ser muy duras, muy duras. Bueno, factores de evaluación. Ah, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. En la columna del medio encontramos eh, una chica, una recepcionista, no sé por qué, puede ser un varón también, no sé por qué dije chica, un recepcionista, y del otro lado, en la última columna, un encargado de limpieza. Miren cómo se va invirtiendo la valoración que se le va dando a cada requisito. En cuanto a requisitos mentales, en el caso de la recepcionista, puntúa mucho, 240, mientras que en el encargado de aseo no tanto, ¿no? Un 40 y un 40. Suma, pero no tanto. Pero en las condiciones de trabajo y en los requisitos físicos, ahí puntúa muchísimo más el encargado de aseo o la encargada de aseo o de limpieza. Es decir, en cada puesto, en este ejemplo, es donde más salta cómo se puede puntuar según estos factores. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que esa puntuación es en dólares, o en, no sé, en otra moneda. Política salarial. Y es esto que yo les he venido diciendo, es la política que tiene la empresa.
En mi empresa tiene la política de pagar bien, mucho, mucho más que la competencia, rápido, tiene la política de pagar el día primero o el último día hábil de cada mes o lo que sea. Todas esas son parte de mi política salarial. ¿Y la política salarial? ¿Quién la fija? Muchas veces estos convenios, estos acuerdos gremiales, el gremio cree que le hace un favor al empleado, pero en realidad no, muchas veces no es tan así, porque pone un techo el gremio, en muchos casos, no digo que sean todos, pero en muchos casos pone un techo, y tal vez la política salarial de mi empresa hubiera estado por encima de ese techo. En fin. Eh, entonces, ¿qué es la política salarial? Son los principios que dirigen, que son directrices, que guían las normas actuales y futuras, porque yo puedo definir una política salarial hoy y ya va quedando, se va instalando la política, la forma de hacer las cosas con respecto a los salarios, las formas de hacer las cosas. Y esa política salarial generalmente se mantiene una forma, una intención, pero va modificándose con un montón de situaciones y circunstancias que se van dando, ¿no? Sobre todo cuando tenés una economía tan fluctuante, ¿no es cierto? Nosotros en Argentina. El contenido de una política salarial sí o sí tiene que incluir lo que les hablé más temprano sobre la estructura de puestos. Es decir, en esa clasificación yo tengo que tener clarísimo, o yo no, ustedes tienen que tener clarísimo, eh, una estructura, valga la palabra, valga la redundancia, de todos los puestos y de todas las valoraciones que se hacen de cada uno de ellos. ¿Cómo son los salarios de admisión? Eh, ¿Qué pasa? El salario de admisión tiene un límite dentro de la escala salarial, que no puedo bajar a menos del 10 o el 20% de ese límite. Tengo que tener una previsión de ajustes para en mi política salarial. ¿Sí? Tengo que, bueno, entonces voy a ajustar, no sé, según la inflación, según tal índice o cual índice. Reajustes según el costo de vida, reajustes según los índices de gobierno, inflacionarios, no sé, de la canasta básica, cuántas canastas básicas logra adquirir eh, mi, esta cantidad de sueldo que estoy dando yo, este monto que estoy dando en el sueldo. Bueno, y existen también reajustes individuales, que yo los tengo como política salarial. ¿Voy a hacer reajustes por ascenso? Sí, no. En general, sí se suele hacer ante un ascenso, pero hoy en día no se está viendo mucho. Se está viendo mucho que la única remuneración o la única contraprestación que recibe el empleado es la chapa, el nombre. Ahora soy jefe de, pero el sueldo quedó igual. ¿Sí? Entonces, mi política salarial sería no modificar el monto de los salarios en el caso de que haya un ascenso. Reajustes para encuadrar el salario en las normas de mercado. ¿Sí? Generalmente un cajero de supermercado hoy está cobrando entre tanto y tanto. Entonces, bueno, veo que me quedo atrás y voy siempre a la cola del mercado, voy atrás, voy tratando de alcanzar a la competencia. No es lo ideal, es muy desmotivador. Y después está el reajuste por mérito, eh, que generalmente se da cuando esa remuneración supera eh, a la normal, gracias al desempeño del empleado. Es decir, que yo estoy premiando el buen desempeño. Y eso sí que es muy motivador. No, no al estilo Henry Ford, que los mataba por un lado y les trataba de dar por otro, no. Pero en condiciones similares, si alguien tiene un desempeño mejor, tenerlo como política salarial, esta previsión de antemano. A ver si avanzamos rápido, terminamos pronto. A ver, el objetivo entonces de esa política salarial
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Es ni más ni menos que tratar de ser justo, ser equitativo. Y que mi organización, mis propias gente, porque el cliente interno más fuerte que tengo es mi empleado, son los empleados. Y ese cliente interno va a ser el que va a dar la imagen, va a proyectar una imagen hacia afuera de mi organización. A mí no me gusta como cliente, no sé, comprar un producto, adquirir un servicio, lo que sea, en una empresa que yo sé que están esclavizando al personal. Entonces, bueno, ser equitativo, mejorar la imagen, todo eso está ligado a la política salarial. O sea, no es menor el impacto que puede tener. Entonces, para que sea eficaz esa política salarial, ese objetivo de remuneraciones, eh, ¿qué tengo que hacer? Primero tiene que ser adecuada. Es decir, lo que decíamos recién, no ir tratando de alcanzar los estándares mínimos que me pide el gobierno o el sindicato. Todo lo contrario, alejarme de esos patrones mínimos, ser equitativa, eh, pagarle a cada quien por su habilidad, su esfuerzo. Si tenés un título, tenés uno, y si tenés cinco títulos. Y los voy a reconocer como empresa, siempre que se pueda, ¿no? Pero en general, cuando se puede, el, el rendimiento de la organización suele ser mejor. Esto impacta siempre. La política salarial tiene que ser equilibrada, ¿sí? Tiene que ser razonable. El empleado tiene que sentir que es razonable. Eficaz en los costos, es decir, bueno, tampoco pasarme para el otro lado y pagarles tanto que se me venga abajo todo el negocio, pero tiene que ser eficaz, tiene que ser eficaz, tiene que ser segura, tiene que transmitirle seguridad al empleado. Lo que he repetido como 3 veces, tiene que ser muy motivadora la política salarial. Que el empleado perciba que vos, gerente, administrador, estás haciendo un esfuerzo por pagarle lo mejor que podés. En el fondo es eso. Yo podría sintetizar toda esta unidad en esa frase, que el empleado perciba que estás haciendo un esfuerzo. Y para que lo perciba y el esfuerzo no sea falso, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo real. Y bueno, y esta política salarial tiene que ser aceptable. El empleado tiene que estar de acuerdo, tiene que expresar, tiene que ser expreso, ¿no? No tiene que ser tácito. Es un tema que hay que hablarlo, ¿sí? Con el empleado. Tiene que ser aceptado por los empleados, que siempre lo aceptan el primer día de trabajo, pero que después pasan los años y nadie habla con ellos del tema. Otro, otro tema. Eh, bueno, ya hablamos de lo demás y ahora vamos a hablar un minutín, prometo, no va a ser mucho, sobre el recibo de sueldo. Los trabajadores en relación de dependencia siempre tienen un recibo de sueldo, todos conocemos, yo les puse 2 modelos, ahí el clásico recibo de sueldo, que uno si lo ve de lejos se da cuenta que es un recibo de sueldo por el formato. Eh, esos recibos o bonos de sueldo tienen un formato y tienen que tener unos datos mínimos que exige la ley, ¿sí? Están en el 140 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa Ley de Contrato de Trabajo que hemos nombrado tantas veces en la materia. Ahí está. Características de ese recibo, sí o sí, como mínimo pide la ley el nombre del empleador, el quit, el nombre del trabajador, su quill o quit, eh, todos los ítems que recibe el empleado, los porcentajes eh, de las comisiones y demás. Avancemos, pues esto ustedes ya lo deben saber, estoy segurísima que lo saben. El aguinaldo, eh, todos sabemos lo que es el sueldo anual complementario. No puede no pagarse el aguinaldo, no hay manera. Es un sueldo más, el sueldo 13º del año, digamos el sueldo número 13,
que se divide en dos. Yo todo esto ustedes ya lo saben, no sé para qué me pongo a hablar todo esto. Bueno, tablas de aportes y contribuciones. Esto también es interesante, que los que no lo han hecho nunca, los que todavía no han trabajado, sospecho que lo saben desde la tecnicatura, re mil sospecho que lo saben, pero se los vuelvo a decir, el empleador de esa jubilación, el empleador pone el 16%, el trabajador el 11%, es decir, del monto del sueldo del empleado, el empleador aporta el 16% y el trabajador el 11%. ¿Lo dije bien? Sí. PAMI el 2% y el trabajador el 3%. La obra social, el empleador el 6% y el trabajador el 3%. Y así, ahí como sigue diciendo la tablita. Simplificación registral de AFIP. Y esto no sé si lo hayan visto en la tecnicatura, cómo se le da de alta a un empleado. Los empleadores están en SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Me sale, vamos a poner voz de locutora porque hasta yo me canso de mi propia voz. En relación con cada uno de los trabajadores que incorporen o que desafecten del sistema, ¿sí? Lo hace el mismo empleador. Vamos a seguir. ¿Cómo es el procedimiento? Para formalizar las comunicaciones de altas y bajas, se puede optar por dos modalidades. Uno lo puede hacer por internet, que todo el mundo lo está haciendo por internet, pero también se puede ir y presentar el formulario F885A. Ahí les muestro cómo es el el F885A. Eh, bueno, uno va poniendo ahí todos los datos. Es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Avancemos para no cansarlos y aburrirlos. ¿Cuál es el plazo para dar de alta a un... ¿Cuándo puedo? ¿Puedo ahora? ¿Puedo dentro de un mes? ¿Puedo dentro de un año? Bueno, se puede hacer el día inmediato, incluso anterior al día en que empieza a ser efectivas sus tareas en mi empresa. ¿Sí? ¿Y cuál es el plazo para dar de baja? Son 5 días corridos. Miren, la comunicación de baja al sistema se debe realizar en un plazo de 5 días corridos, es decir, no hábiles, sino corridos, contados a partir de la fecha en que se produce la extinción del contrato de trabajo. Entonces, vamos a suponer que un empleado renuncia y me manda la carta, documento, el telegrama, eh, el 1 de octubre, con 30 días, ¿sí? De antelación, me da el preaviso de la renuncia. Entonces yo voy a tener tiempo hasta 5 días corridos a partir de la fecha en que se produjo la extinción. ¿Y cuándo se produce la extinción de la relación? ¿Cuándo se extingue la relación laboral? Bueno, cuando el empleado avisó, pasaron los 30 días, el día 30 se extingue la relación laboral. Y lo digo así con tristeza, porque no me gusta que se extinga, a menos que sea para que el empleado pase a una mejor situación laboral. Pero en general, si se produce la extinción, es por alguna causa. Y si el empleado era valioso, no lo supe retener. Por eso bueno, llegamos rapidísimo al final. Bueno, eso un poco constituye lo que sería la primer partecita de la unidad 6. Lo de siempre, van a encontrar el foro, trabajo práctico y todo lo demás. Y todo mi cariño, afecto y buena onda desde acá, desde Mendoza, para todos ustedes. Un abrazo y dejamos de compartir cualquier cosa. Tenemos el foro de dudas y la mensajería, que he visto que son activos, muy activos, sobre todo con la mensajería, así que está muy bueno. Bueno, les dejo un abrazo, dejo de compartir y finalizo con un abrazo enorme para todos.